Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De verdad, sí, espero eso. Como vieron en el título de hoy vamos a hablar de una carrera que se encuentra en el Politécnico, que es Ingeniería en Química Petrolera, en la unidad de Psique en el Instituto Politécnico Nacional. El objetivo de este podcast o de esta entrevista es conocer más a fondo sobre esta carrera, cómo es un estudiante, cómo la vive, sus mejores momentos, sus peores momentos, algunos tips para poder sobrevivir en esta carrera llamada Ingeniería Química Petrolera. Así que una vez dicho esto, ¿comenzamos? Comenzamos. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Osvaldo Pacheco Jiménez, dígame Hugo Pacheco. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería Química Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional. Adicional a eso, pues tengo una maestría en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad también por el Politécnico. Gracias, un gusto. ¿Qué tal, Julián? Mucho gusto. Qué bueno que nos acompañas. Y a ver, mi primera pregunta sería, ¿por qué estudiar Ingeniería Química Petrolera? Bien, en Ingeniería Química Petrolera, nuestro país demanda el procesamiento de muchos productos químicos, no solamente combustibles, algunos productos como pueden ser recubrimientos, pinturas, algunos derivados, o sea, todo lo que vemos alrededor de nosotros es un derivado del petróleo, o sea, los polímeros, incluso la misma ropa que nosotros traemos, pues puede ser 50% algodón, 50% poliéster. Entonces el poliéster es uno de los tantos derivados que existen del petróleo. Entonces un ingeniero químico petrolero estudia la transformación del petróleo a productos que nosotros podemos usar en nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, a ver, platícame, ¿tú de dónde vienes? ¿Vienes de una vocacional o vienes de un bachillerato externo a la Ciudad de México o dentro de la Ciudad de México? Bien, yo soy originario del estado de Chiapas y yo vengo de una escuela preparatoria. O sea, yo estudié en una escuela preparatoria de mi estado. Ah, ok, entonces, platícame, ¿te fue más difícil hacer el examen para ingresar al Politécnico o crees que estuvo relativamente fácil? ¿Cómo fue tu experiencia con el examen? Y danos algunos tips para poder sobrellevar este examen. Bien, el examen, o sea, no te voy a decir que estuvo muy fácil. No se me dificultó tanto. Sin embargo, sí tiene su nivel de complejidad. O sea, realmente se requiere. Cuando yo lo presenté, era un examen general. O sea, tú ibas para economía, tú ibas para medicina o tú ibas para alguna ingeniería. Era el mismo examen. Creo que con el paso de los años, alrededor del año 2015-2016, ya se hizo esa separación. Áreas ciencias biológicas, áreas económicas administrativas y físico-matemáticos, ingenierías. Realmente el examen sí tenía su grado de complejidad respecto al hecho de que, pues sí, o sea, se requería conocimientos en matemáticas o se requieren actualmente. Entonces realmente lo que vale la pena hacer hincapié es estudiar justamente estos conocimientos en matemáticas, algo de álgebra, cálculo, también física, la parte de física, sobre todo la parte de mecánica, algo de magnetismo y pues obviamente somos ingenieros químicos, o sea sí se requiere un tronco común lo que se ve para el examen, pero ya en la carrera, pues eso lo vamos a ver más adelante, saber química como tal, porque pues es una carrera enfocada al área química. Al área química, sí, de hecho. Entonces, lo que recomiendas es física y matemáticas y ciencias experimentales y matemáticas, es lo que más. Matemáticas, y sí, obviamente también los conocimientos de un ingeniero, esto va evolucionando con el paso del tiempo, también ya involucra, por ejemplo, la redacción de textos, la comprensión de textos, algo de metodología de investigación, o sea que vamos hacia allá también, o sea, un ingeniero químico también tiene que, o un ingeniero en general del Politécnico, de la UNAM, de la escuela que tú quieras, tiene que vislumbrar y resolver problemas de la vida diaria en la sociedad, o sea que le retribuye a la sociedad lo que ellos han hecho con nosotros, que es el dinero de ellos va a parar hacia nosotros como escuelas públicas. Ah, no manches, esto suena muy interesante. Y por ejemplo, platícame, ¿cuántos semestres dura tu carrera? ¿Cuántos años? Y en promedio, ¿cuánto un estudiante se puede tardar en salir de primero al último semestre? Originalmente el plan son 9 semestres, 4 años y medio. Normalmente a veces
existen algunas complicaciones, trabajo, servicio social, o que a veces batallas con alguna materia. Entonces normalmente te lleva 5 años, 5 años y medio, 6 años. O sea, el Politécnico te pone también un límite, o sea, son 7 años, vale que son 7 años o 7 años y medio, no recuerdo el dato ahorita bien. Máximo para terminar cualquier carrera dentro del Instituto Politécnico Nacional. O sea, pero en promedio te estaría hablando que un ingeniero de psique, ingeniería química petrolera, estamos hablando de 5 años, 5 años y medio. En promedio se tarda una persona. Obviamente hay quienes lo terminan en 4 años y medio en el tiempo plazo. O sea, muy contados los casos que terminan antes en 8 semestres. O sea, yo de todo el tiempo que he estado ahí, solo una persona conozco que ha terminado en 8 semestres. Pero sí, el promedio es entre 5 o 5 años y medio. O sea, más o menos... bueno, es lo que me lleva a la siguiente pregunta. O sea, esa persona que tú dices se llevó 9 materias por semestre más o menos. Sí, más o menos, 9 materias, 10 incluso, o sea, digamos que dobleteaba turno, o sea, algunas materias en la mañana y otras en la tarde. No, pues eso está muy cabrón, ¿no? Así está muy... Sí, realmente sí, y pues realmente esa persona que conozco sí era una persona de excelencia académica, o sea, sí tenía buen promedio. O sea, sí, realmente era una persona muy esforzada, lo reconozco, o sea, es una persona muy, pues si nos estás oyendo, Juan Carlos Gamboa, pues mucho gusto, un saludo para ti. Un saludo. No, bueno, entonces, dime, el plan de estudios, ¿cuántas materias por semestre aproximadamente tienes que meter? Más o menos para salir en ese lapso. En los 9 semestres estamos hablando de entre 6, 7 hasta 8 materias. En aproximadamente. Sí. Para salir en tus 5 años. Sí, más o menos. Es que bueno, el plan del Politécnico lo modificaron, ya no es por semestres o por años, ahora es por niveles. Entonces hay materias de nivel 1, son 5 niveles, nivel 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el primer semestre llevas materias de primer nivel, en segundo unas de primero y quizá algunos de segundo y así. Entonces te vas variando. Entonces ahí es donde tú puedes variar, por ejemplo, las materias. Y justamente era lo que te decía, que ya un ingeniero químico, bueno, un ingeniero en general ya no sale como solamente con los conocimientos técnicos y de trabajar en procesos y demás, sino que también ya te meten algunas materias optativas que quizás son las, digamos, materias flexibles que puedes incluir dentro de tu plan y que te hacen más fácil terminar a tiempo o antes. ¿Cuál es la forma de evaluación dentro de psique? Bueno, en específico la carrera de química petrolera, ¿cómo los maestros se evalúan? ¿Y en cuántos parciales? Normalmente son 3. O sea, digamos que el primer y segundo semestre, que son tronco comunes, se acostumbra a evaluar tus 3 parciales. Hay fechas establecidas por las distintas academias, entonces tienes 3 parciales. Entonces la forma de evaluación es tareas, exámenes. Quizá ya a partir de tercer semestre, cuando ya te metes en materias un poco más de la carrera, ya toca, a veces los maestros, como son temas muy largos, no les da tiempo de ver quizá en un mes y medio lo que duró el parcial, darte todo. Entonces lo que hacen ellos es acumular en 2 parciales, o sea, te ponen un parcial quizá la mitad del segundo parcial teórico y te hacen una evaluación, al final te hacen otra, o hay quienes hasta el final te hacen un solo examen. Y hay materias que, como te decía, que quizá no requieren tanto de un examen, pero sí de otro tipo de evaluaciones, como pueden ser proyectos, prácticas, todo eso. Las prácticas profesionales, pues al final tú entregas un informe y es con lo que se te evalúa. Algo de lo que decíamos chistoso es de que el Politécnico te califica todo. Ajá. O sea, te califica todo y todo va con un valor numérico. Ok, ¿y tú tuviste beca? ¿Tuviste beca en tu estancia en la carrera? Sí, tuve por ahí unas becas. Las becas anteriormente se conocían como programa Pronaves. Y también una beca institucional en algún momento, o sea, algún cambio y demás. ¿Cuántos tipos de becas hay en el Poli? Bueno, más que nada en tu carrera. Mi carrera, pues las mismas que hay en todas las licenciaturas del Politécnico en general. Está la beca, actualmente los programas que ofrece el gobierno federal, que me parece que es el programa Elisa Acuña. Está la beca de excelencia de Telmex. Está la beca, de la Fundación Harpelú, Bécalos. Están las becas institucionales, que me parece que aquí actualmente hay 2 modalidades. Una beca por manutención, le llaman la beca por manutención, la beca por de transporte. Está también la beca de estímulo para que, o sea, no recuerdo el nombre como tal, pero sé que este programa va dirigido a aquellos estudiantes que quizás no tienen un aprovechamiento, un promedio deseable, o sea, arriba por ejemplo del 8, que es lo que te pide para tener cualquier beca, pero es una beca que estimula a los estudiantes para que ellos no abandonen sus estudios.
Y hay una beca también, actualmente esta es nueva, la deportiva y cultural. O sea, que es porque hay alumnos destacados en sus áreas de deportes que incluso llegan a ser medallistas en Universidad Nacional, Olimpiada Nacional, o en cultura, que han representado a México en algunos eventos, o en el Palacio de Bellas Artes. O sea, alumnos destacados en sus rubros, tanto deportivos como culturales. Y dime, háblame, ¿cuántos edificios tiene Siquier? ¿Y qué opinas de las instalaciones que tiene? Edificios para aulas de clases tiene 3, el 6, 7 y 8. Y adicionalmente tiene los edificios que le llamamos los edificios Zetas, que es donde hay laboratorios. Laboratorios les decimos coloquialmente ligeros, porque tenemos el área de laboratorios pesados, donde pues ya ves otra maquinaria más cercano a lo industrial, o sea, lo que te vas a enfrentar tú como profesional ya al industrial. O sea, tienes quizá una plantita, una destiladora donde puedes obtener algunos productos, por ejemplo, no sé, unas cerveceras que manejan este tipo de procesos, o algunas áreas de secado donde, por ejemplo, tenemos lo que son la leche en polvo, o estos polvitos para hacer las aguas. ¿Y las instalaciones qué opinas? O sea, ¿si están cool o cambiarías algo? Bueno, es que va variando de edificio a edificio. Por ejemplo, el edificio 6, pues es el edificio de básicas. Y tienen ahí la parte inglesa hasta arriba en el CENEX. Entonces quizás están un poco más descuidados porque hay un poco más gente, más movimiento y demás y todo. Entonces esto nos lleva al edificio 7, que es el edificio de los ingenieros químicos industriales, que son la mayoría de Siquie. Entonces ellos también son muchos. Entonces realmente también hay mucho movimiento de personas. Y está el edificio 8, que es donde yo estuve, que es mi edificio, el edificio de Ingeniería Química Petrolera, el edificio de Ingeniería Metalúrgica, que es la otra carrera, y hasta arriba el edificio de posgrados, donde también tomé algunas clases ya cuando hice la maestría. Los laboratorios pesados, quizá también darle un poquito de mantenimiento a estos equipos, que se les dio hace un par de años, porque justamente coincidió con la celebración del 50 aniversario de esa área como tal. Entonces quizá ir renovando un poquito, darle mantenimiento, trayendo equipos nuevos. O sea, lo que faltaría, o sea, las instalaciones cumplen dentro de los estándares, pero se podría hacer, siempre hay un área de mejora, un área de oportunidad. Háblame del ambiente estudiantil. ¿Cómo lo viste? ¿Era difícil hacer amigos, o había una lucha de egos, o la verdad muy compartidos, todos muy chidos? Digamos que igual fue por etapas. O sea, llegó un momento en el que sí, quizá éramos un poco unidos, quizá luego el grupo se dividió, y entonces era como que se dividió a raíz de que pues normalmente entras a la carrera y son 3 grupos, uno en la mañana, bueno, 2 en la mañana, uno que entraba a las 7 y otro que entraba a las 9, y otro que de la tarde, el vespertino. Entonces como por ahí del tercer, cuarto semestre, como que nos juntamos varios se combinaron. Ajá, entonces se hicieron solo 2 grupos, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces ahí hubo como que unos venían a trabajar así y demás. Entonces como que se dividió, se formaron los famosos grupitos. Entonces me decían que antes eran muy unidos. Y sí, o sea, yo he visto generaciones posteriores a las mías donde sí son muy unidos, y generaciones anteriores a las mías donde sí o sea, quizá mi generación pues fue como la excepción un poquito a la regla. Ok. Y a ver, bueno, dime, hablando de que tus compañeros que son así, ¿hubo, o de parte de un profesor, hubo acoso alguna vez que tú sepas? ¿O qué tal el acoso ronda en tu escuela? O que tú sepas más o menos. Pues realmente ha sonado más en los últimos años. O sea, incluso hicieron los famosos tenedores, el tenedor de Siquie, y o sea, como tal, sí, o sea, quizá en ese momento cuando yo estudié entre 2011 y 2016, no eran tan, o sea, un tema de que nos fijáramos mucho. Ya quizá por ahí de 2018, y no fue cuando se puede hacer más hincapié, pero o sea, a veces sí, o sea, sí existe como tal el acoso, y ha existido desde que se fundó el Politécnico. O sea, no es un tema nuevo. ¿Y tú has visto algún profesor en específico? Sí, por allí sí me tocó que eran más afines a las mujeres, y que luego se las quedaba viendo y todo. ¿Puedes decir su nombre? Ya salí, pero pues no quiero meterme en problemas, porque pues sí, y ya incluso ya lo quemaron. Entonces ellos ya saben. ¿Saben quién es? Ok, dime, ¿y la corrupción qué tanta hay en tu escuela? Corrupción. ¿Con tus profesores? Pues realmente a mí nunca me tocó hacer de esos que negociar. O sea, sí voy a contar esta anécdota muy en particular, porque no es como un tema de corrupción, sino más bien fue como meritorio de todo el grupo. Una materia en particular que se llama Transporte y Almacenamiento del Petróleo, famosa TAP.
esta materia, pues muchos, todas las generaciones que estaban, es la materia más difícil, el profesor, ese sí voy a decir su nombre, Ávila, pues es de los más duros, califica así, hasta. Entonces, pues realmente nos tocó practicar con él, nos fue bien, a la mayoría, en general el primer grupo nos fue bien en el examen, nos fue bien en el segundo examen departamental. Entonces para el tercero como que quizá le aflojamos un poquito y estábamos un poco preocupados porque qué va a preguntar ahora, porque cambió la dinámica y demás. Entonces llega el profesor y, o sea, dice, ¿saben qué? Les voy a hacer la siguiente forma de evaluación. Solo un compañero y una compañera, ustedes van a presentar el examen. Y, o sea, la mitad, o sea, los que están, ya ves que hay números de lista, la mitad del 1 al tal, les va a evaluar su compañera, y la siguiente mitad del tal al último número es la calificación que saca su compañero. Voy a promediar y ya con eso. Entonces justamente uno de esos compañeros era uno de mis amigos, pero él estaba muy preocupado porque si la caga, pues ya cagó sí, a todos, ¿no? Sí, entonces realmente, o sea, cuando hace eso y el profesor voltea y se empieza a reír y dice, no, ¿saben qué? Es ya como realmente ya saqué sus promedios, como a la mayoría le fue bien en los primeros 2 exámenes, entonces voy a evaluar con eso. Y realmente, o sea, él nos dijo, es la segunda vez en toda mi historia en el Politécnico, realmente no sé, ya se jubiló, pero no sé cuántos años llevaba, quizá unos 20 o 30 años, que hago esto. Y realmente así como que yo, o sea, que yo haya sido testigo, que yo haya visto o que yo lo haya hecho, no, o sea, que negocios, calificaciones y demás, ahí en ese que no, que sí ha sonado, pero realmente a mí no me tocó. ¿A ti no te tocó? A mí no me tocó y no me tocó incluso verlo y demás. ¿Y has tenido profesores malos? O sea, como tal, no que sean, o sea, exigentes, sino que sean malos como tal, o que sean muy barcos, o que... Sí, hay de todo, sí. O que sean ojetes. De los dos lados. A ver, ¿qué pasó con ellos? Por ejemplo, hay un profesor que no sabía dar la materia. ¿Qué materia era? Valoración tecnológica del petróleo, que es una de las materias, debería ser materias pilares dentro de la carrera. O sea, realmente no sabía enseñar la materia. Y hay profesores que quizás sí, por ejemplo, me tocó un profesor en una materia que se llama procesos de refinación, que también es de las pilares, esa era ya de los últimos semestres. Sí me tocó estudiar más al respecto, pero este profesor como tal no aprovechó las materias, y a la hora de calificar, él calificó como él quiso. O sea, yo te asigno, o sea, como que tú 8, tú 9, así como que... por ejemplo, el capítulo de Dewey en Vive, muere. Sí, o sea, porque pues realmente nunca nos dio calificaciones de los parciales, nunca se muere hasta el final. Ajá. O sea, y escuché de otros profesores que él a la mera hora estaba calificando casi al final, cuando ya le decían que tienen una fecha límite para subir calificación. Hasta esa hora él estuvo calificando. O sea, de huevoneo todo el tiempo. Sí, al final calificó como él quiso. Él era malo para enseñar barco y calificó como quisiera. Bueno, ni tan barco, porque un barco pues a veces mínimo sacas un 8. O sea, él calificó como quiso. O sea, si reprobaste ya te chingas. Sí, y había profesores que sí eran exigentes, pero que sus materias sí las puedes aprovechar. Ok, y ya bueno, hablando de eso, dime tu top 3 de mejores profesores. Que digas la verdad, este güey, la verdad sí fue un crack. Que es un crack, y porque realmente trabaja ahí, y por todo lo que ha hecho, y porque personalmente, o sea, lo considero como quizá un padre académico, el doctor Rogelio Sotelo Ollas, porque incluso en la maestría estuvo conmigo. Es de las personas que más sabe de muchos temas de la carrera y también de otros temas en particular. Está quizá por la historia y por todo lo que ha hecho en la industria, y también por la edad, porque a pesar de eso se mantiene dando clases. Tiene la misma edad que tiene el Politécnico, 85 años. El ingeniero Ariel Díaz Barriga, que actualmente solo da la materia de destilación, pero él fue superintendente en la antigua refinería de 18 de marzo, la que Azcapotzalco, donde está el metro. Allí él estuvo trabajando, fue el superintendente. Entonces estamos hablando de un puesto alto. Igual la actual directora de la ESIQUIE, la doctora Guadalupe Silva, la doctora Lupita, es de las personas, o sea, realmente muchas personas. Bueno, ella la pongo a la par de un profesor que ya no está, al ingeniero Julio. Bueno, es maestro Julio Sandoval. Él daba la materia de balance, realmente es uno de los maestros. Y desde que él se fue, no han encontrado como el perfil ideal de alguien que dé esa materia como él la daba. O sea, él dejó huella ahí. Sí, él dejó huella, ya no está de allí de psiqui, o sea, también no es una persona que no sepa, también sabe mucho del tema, o sea, es una persona muy preparada,
no solamente temas administrativos, sino también técnicos de la carrera como tal. Ah, ok. No, pues, o sea, esperamos que vuelva de su retiro, ¿no? Vuelva pronto. Julio, sí, y Lupita pues ahorita es la directora y quizá pues no puede tener tantos grupos, ¿no? Atender tantos grupos. Y, por ejemplo, ¿cuáles son tus materias favoritas, a lo que te quieres enfocar o lo que mejor disfrutaste durante esta carrera? Durante esta carrera, una que me gustó mucho, pero pues sí tuvo su grado de dificultad, química del petróleo. Que pues es básicamente, o sea, química, el hecho el nombre completo es química del petróleo y catálisis, porque catálisis es una de las áreas que más me gusta como tal. Balance de materia también es una de las materias pilares para la ingeniería química en general. Entonces también es una, igual por la forma de enseñar del doctor y las otras dos materias que bueno, después me especialicé un poco más en eso porque pues por mis temas de tesis, mis temas de investigación que después he hecho, cinética química, y que le llamamos reactores 1 en reactores homogéneos, y reactores heterogéneos o reactores 2. O sea, son las materias que también me han gustado mucho porque pues como tal son materias donde aplicas mucho los conocimientos que ya tienes, por ejemplo termodinámica, fenómenos de transporte, ecuaciones diferenciales, cálculo, balance de materia siempre lo vas a aplicar, etcétera. O sea, son materias donde ya te especializas un poco más en lo que... Sí, entonces serían esas las dos de reactores: cinética química, ingeniería de reactores heterogéneos, química del petróleo y la otra de balance de materia. ¿Te das cuenta? ¿Y tus materias más tediosas, las que sufriste mucho para pasarlas? Sufrí mucho, me costó destilación con el ingeniero. O sea, es muy buena la materia, pero sí me costó. Simulación y optimización, simulación de procesos. Eso también me costó, aunque pues actualmente tuve que estudiar de eso más porque pues sí también he hecho algunos temas de investigación como al respecto. Sí me costó al final. ¿Te dejan mucha tarea o del 1 al 10 dime qué tanta tarea te dejan en esta carrera? Un 8 quizá, 7, 5, 8. O sea, ¿es más como práctica, teórico o...? Teórica, práctica, sí. Es que también por ejemplo las prácticas de laboratorio también requerían entregar reportes y demás, entonces sí requiere, y también varios cálculos. O sea, sí hay como tal, sí, ahí sí te dejan tu tarea, o sea, no solamente es de que, pues bueno, lo que ves y ya, o sea. ¿Y es muy estresante esto? Bueno, o sea, ¿alguna vez tú dijiste tirar la toalla y decir, no, esto no es para mí, o esto es muy difícil? Sí, es como todo, o sea, como todo en la vida. Yo sé que todas las carreras tienen su nivel de dificultad, o sea, llámese la que tú quieras decir. O sea, sí es estresante, dependerá también del individuo. En mi caso particular sí llegó quizá algún momento que me fastidié, no tanto al final, sino como al principio, y luego ya como que dije, pues ya hay que llevarla más relajada, y como tal, o sea, te sobrellevarla. Y digamos, en el filtro de deserción en química petrolera, ¿cuál es, en qué semestre se da? Donde todos dicen, no, pues ya la verdad aquí repruebo o me salgo de la carrera. Que se van rezagando incluso algunos, más atrás que terminamos. Entre segundo, tercero y cuarto. Segundo, tercero y cuarto son los filtros donde les van sacando. Sí, porque quinto quizá podía ser un filtro, pero ya no lo noté tanto, al menos yo desde mi percepción y con mi generación no. O sea, fue más en segundo, en tercero fue todavía un poco más y en cuarto, o sea, todavía se rezagaron un poco más de alumnos. Más todavía. ¿Y tú a qué te quieres dedicar? O sea, ¿cómo ha sido tu vida en la carrera? ¿Hasta qué te quieres enfocar? Bien, pues actualmente pues, al principio yo comentaba que tengo una maestría y, o sea, a mí, o sea, sí me llaman la atención los temas de investigación. O sea, claro, por ejemplo, todos tenemos, o sea, estudias mucho para tanto porque quieres ejercerlo. O sea, sí me llama la atención, por ejemplo, llegar a una empresa pública o privada, por ejemplo, no sé, del área de refinación y trabajar, laborar de lo que estudié. Pero también a mí me gusta enfocarme más hacia temas, por ejemplo, de tecnologías, o catálisis, o sea, yo en algún momento digo que soy catalítico porque catálisis aplicada a la producción de nuevos combustibles, biocombustibles en este caso. Entonces, investigar, o sea, a mí me gustaría desarrollarme, ya sea dentro de la academia o en la industria, en la generación de nuevas tecnologías, procesos y biocombustibles. Y como tal, sí me gustaría seguirme especializando, en este caso hablo de estudiar un doctorado. Sí me gustaría irme al extranjero, o sea, lo reconozco, sí me gustaría irme al extranjero a estudiar un doctorado. O sea, de que se puede. Sí, se puede, o sea, a ver, todo es esfuerzo y todo es empeño, hay que ponerlo, o sea, no, las cosas buenas cuestan, no son fáciles.
Ah, ok. Pues sí, de hecho tienes razón. O sea, sí te va a costar, pero hay un buen sabor de boca, ¿no? Al final de cuentas, porque te esforzaste. Sí, la satisfacción. Sí, y por ejemplo, ¿hay ramas en tu carrera? ¿Cuántas ramas hay en tu carrera? ¿O sí hay? Como tal, sí, pero... ¿O sales como ingeniero químico petrolero? Es que realmente cuando tú tomas unas materias que se llaman optativas, que las tomas en séptimo, octavo y noveno semestre, incluso vienen por colorcitos. Unas van enfocadas hacia la extracción, otras van hacia enfocadas hacia la gestión de proyectos, otras hasta refinación y petroquímica, y otras, por ejemplo, la parte más de metodología. Incluso viene, unas son color verde, otras negras y otras rojas y azules. Y por ejemplo, ¿hay prácticas de campo? O sea, ¿van a empresas o las prácticas se hacen en los laboratorios de psique? Ambas. O sea, pero como tal son visitas industriales y a veces no te dejan manipular. Por ejemplo, me tocó ir algunas veces a las refinerías o a algunos complejos. Obviamente no te van a dejar operar porque pues a veces hay procesos en esos momentos, no puedes como tal meter mano. O sea, no te dejan manipular, te explican lo básico, qué es lo que se hace allí. O sea, hay algunas empresas que sí dejan de ser libres y otras que sí son más rezagados. Sí, de hecho yo hice algunas prácticas profesionales en una terminal en Pemex, entonces pues sí podía, de hecho andaba alrededor checando bombas y mediciones y demás. Y por ejemplo, hablando de las empresas, háblame del campo laboral, ¿en dónde puedo trabajar como ingeniero químico petrolero? Es que al ser ingeniero químico puedes trabajar en cualquier empresa donde se requiera la manufactura o la transformación de algún producto. Puedes trabajar obviamente en la industria petrolera, pero puedes trabajar en otras industrias del giro de ingeniería química donde se desarrollen procesos, donde haya alguna línea de producción, donde haya medición de estándares de calidad. Tú puedes laborar en el área por ejemplo, en el área de ventas. O sea, tengo compañeros que trabajan actualmente en el área de ventas. También en el área de investigación es una de las áreas de oportunidad que se pudiese tener. O sea, el campo de aplicación obviamente también está la docencia y demás. O sea, no solamente por ser ingenieros químicos petroleros tienes que trabajar en industria petrolera, no, se abre el panorama. Y por ejemplo, el servicio social, ¿a partir de qué semestre lo puedes hacer y en dónde? Es a partir de que tú ya tengas parece que es el 75% de créditos. Lo puedes hacer en alguna empresa de las que ya te mencioné, en la que tú puedes laborar, y quizá la idea es de que tú pudieses quedarte trabajando allí o dentro de la misma institución, en este caso el Instituto Politécnico Nacional. Entonces tú puedes realizarlo allí. Sí, sí. ¿Conviene más hacerlo por el séptimo, octavo semestre más o menos? Depende también de cómo estés, o sea, por ejemplo, cómo estés con tus materias. Si ya cubriste ese crédito que se requiere, ese crédito mínimo que se requiere para poder hacerlo, o si también tienes otras actividades, o sea, por ejemplo, te hablo también de deportes o de estás tomando idiomas, etcétera, o incluso actividad extracurricular, o incluso algunos que ya están haciendo tesis mientras hacen sus servicios se hacen la tesis. Entonces ahí tú puedes combinarlo, dependerá de ti qué es lo que quieres, cómo lo quieres. ¿Es más personal entonces? Sí, es más personal. Ok, y hablando de cosas personales, dime, ¿qué es lo más difícil que viviste en tu carrera? ¿O lo que más te costó? Lo que más al principio, personalmente cuando me tuve que dejar mi casa, o sea, porque pues yo soy de otro estado, vengo desde Chiapas, entonces pues sí, quizá el primer mes un poco, porque pues sí, estaba solo, no tenía familia acá, quizá esa parte de dejar el hogar aquí, pero pues lo mismo, mantengo lo mismo, o sea, las cosas buenas en lo que tú quieres, pues a veces te va a costar, no siempre va a ser lo más hay que hacer un sacrificio, ¿no? Y digamos, tu mejor experiencia dentro del Politécnico, ¿cuál ha sido? Pues haber terminado. Fue la satisfacción de haber dentro del Politécnico, bueno, tengo varios momentos, pero haber terminado, o sea, primero mi licenciatura, bueno, ingeniería química petrolera, mi examen, y cuando leen el acta que está aprobado, también cuando presenté mi examen de grado para la maestría, también allí fue momentos satisfactorios, pero también adicional a esos, y yo las compararía, haber ganado varias competencias de interpolitécnicos, o sea, representando a ESIQUE, y también representar al Politécnico en algunas competencias contra otras, por ejemplo, universidades regionales y estatales y demás. O sea, eso también son momentos de portar los colores del Politécnico. Es un orgullo, es un orgullo. O sea, más que nada, o sea, te sientes identificado, como por ejemplo las universidades gringas, que ellos aman los colores de sus universidades, aún cuando ya egresaron, o sea, ellos aman y apoyan. Así yo me siento así, o sea,
amo el Politécnico aún, a pesar de que yo ya egresé de allí. Y es un orgullo, ¿no? O sea, de pertenecer al Politécnico. Sí, es un orgullo, así como por ejemplo los de la UMAM también es válido que ellos tengan, y los de la UAM, y los de la Salle, y los del TEC, o sea, todos aman, o sea, en el momento aman sus escuelas. Y hablando de eso de que tocas el tema de Estados Unidos, ¿hay sistemas de intercambios? Sí los hay. ¿Cuáles son requisitos? Bueno, antes que nada, pues sí te piden cierto promedio, cierto número de créditos, que realmente irte de intercambio a veces no te garantiza que, por ejemplo, tú vas a estudiar una materia, a veces no son homólogas, entonces a veces no se puede hacer la validación. Entonces muchas veces compañías que conozco realmente es como que, digamos que pierden ese semestre. Se van a intercambio, conocen otra cultura, conocen cómo estas universidades en otro lado, pero no siempre te garantiza que esas materias van a revalidarse en lo que tú ya tomaste, a que se toma aquí en México en el SICI. Platícame, ¿algún chisme sobre tu escuela? ¿Algo que espante, no? Que pase algo raro ahí, dime. ¿Hay algo en el SICI que se te un mito, lo que sea? Algo muy chistoso que pasó es de que fue en el año 2012, yo estaba en tercer semestre, no sé cómo pasó que un bocho. Y normalmente Zacatenco divide la calle, o sea, que es la calle donde está la de los coches, al área de los edificios y el área deportiva. Y para cruzar, o sea, para que no te cruces por donde está la calle, pues hay unos túneles. Entonces, entre uno de esos túneles, o sea, un bocho, o sea, cayó así literalmente en vertical, o sea. O sea, que se desplomó, o sea, se cayó. Sí, o sea, entonces realmente unos dicen pues que estaban, o sea, normalmente es en el sitio, te digo que eso pasa en la mañana, pero en la tarde, pues, en la noche pues hay una fiesta en el famoso Rodeo Santa Fe y demás. Entonces algunos compañeros pues optan por embriagarse desde antes. Entonces se dice que pues algunos compañeros estaban borrachos y entonces pues empujaron el coche. Otros dicen que algún compañero iba ahí y que, o sea, hay muchos mitos alrededor de cómo pasó eso. Pero cómo el chiste es que sí, porque incluso yo creo que estaba en clase ya a esa hora, era como la 1:30 de la tarde, nada más escuchamos cómo sonó un golpe. Por mucho tiempo ese túnel estuvo clausurado por lo mismo, que no se le consideraba seguro, porque pues ahí un bocho cayó, ¿no? El bocho pues lo llegó, obviamente la grúa, llegó tránsito y a retirarlo. Ok, y a ver, dime, entonces enfocándonos a todo esto, ¿recomiendas esta carrera y danos unos tips para poder sobrevivir en ella? Sí, la recomiendo, siempre y cuando pues estés dispuesto a trabajar dentro del área química, desarrollarte como profesional en ella. Algunos tips, como todo se requiere que tú estudies. Realmente sí se requiere mucha tolerancia a la frustración en cualquier momento. Estudiar por tu cuenta a veces, o sea, sí es válido. Si por ejemplo yo pudiera regresar algunos años, le diría a mi yo del pasado: estudia más de lo que sea, esfuérzate más en algunas cuestiones, o sea, porque tú tienes para darlo más. Entonces sí, tú puedes estudiar por tu cuenta, acercarte a compañeros egresados o de generaciones posteriores que ellos te puedan ayudar a resolver dudas de cómo llevar, por ejemplo, de cómo se lleva esta materia, asesoría. Pedir asesorías con algunos profesores son flexibles en este sentido y sí están dispuestos a ayudarte. Entonces no le veo el caso. Entonces algunos tips serían eso, o sea, que toleres esto. Si estás dispuesto también a estudiar, pues adelante, o sea, no todo es fácil, te digo, ninguna carrera es fácil, todas tienen su nivel complejo, entonces no puedes descartar ni hacer menos a una ni hacer más a otra. Ok, y por ejemplo, ya por último, dinos, en pocas palabras, lo mejor y lo peor de SICI, de Ingeniería Química Petrolera. Lo mejor, los alumnos, porque son el núcleo de cómo se hace la carrera. Sin alumnos no hay SICI. Okay. Y lo peor, como en todos lados, la burocracia, o sea, los trámites muy tardados y demás, o sea, que todo es muy burocrático. Eso es lo peor en SICI, en Petrolera y en general en todos lados en México. Sí, ok. Bueno, entonces te agradezco mucho por venir, Hugo, la verdad me la pasé muy bien, me gustó mucho la entrevista. ¿Algo que quieras agregar? No, pues, bienvenidos, o sea, todos los que quieran estudiar Ingeniería Química Petrolera y que elijan la mejor escuela para dar esa carrera y la mejor escuela de Ingeniería Química en México, que es la ESIQUE, son bienvenidos allí. Espero tener que alguien más se interese y adelante, o sea, yo estaré, quizá me pueden buscar más adelante o a Julián para pedir algunas dudas o asesorías al respecto. Yo con todo gusto puedo resolver todas sus dudas y respuestas que tengan.
Así es, entonces vamos a dejar aquí nuestras redes sociales. Justo aquí van a aparecer. Y bueno, por mi parte sería todo. Les habló Julián, el Cochinosaurio, y Hugo Pacheco. que tengan una linda semana, pero sobre todo, y ante todo, Sean felices. hasta luego.